En plena guerra mundial, los ingenieros analizaban los aviones que regresaban de las misiones. Registraban, uno a uno, los agujeros de bala repartidos por las alas, el fuselaje, la cola. El patrón parecía claro. Ciertas zonas acumulaban impactos. La propuesta inicial fue reforzar precisamente esos puntos. Pero el matemático Abraham Wall vio algo que los demás pasaban por alto. Aquellos agujeros pertenecían solo a los aviones que habían vuelto. Los que no regresaban, los caídos en combate, no estaban en el análisis y quizás eran alcanzados en lugares muy distintos. Wall comprendió que las zonas con menos impactos en los aviones supervivientes eran en realidad las más vulnerables. Motores, cabina, depósitos de combustible. Golpear ahí significaba no volver. Así, la estrategia cambió. Reforzar donde casi no había agujeros. Una lección eterna de la guerra y de la vida. Lo que no vemos a menudo es más importante que lo que tenemos delante.